Bueno, buenos días, estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del concepto de transposición didáctica, que puede resultarnos muy útil a la hora de afrontar una enseñanza de matemáticas de calidad. El concepto de transposición didáctica surge en Francia en los años 80 del siglo pasado y supone poner el foco de atención en los cambios que se producen a la hora de presentar lo que entendemos por matemáticas, lengua, historia en las facultades a los estudiantes, ¿no? Estos cambios, estas transformaciones, pues nos permiten comprender cuál es el origen de ciertos sesgos o posibles errores que tienen nuestra enseñanza de las distintas materias. En este caso vamos a plantear un ejemplo para la asignatura de matemáticas en las que vamos a ir haciendo este viaje desde el saber sabio hasta el saber aprendido. Nosotros nos ubicamos como investigadores o futuros profesores desde fuera de esta transformación didáctica para intentar comprenderla en su conjunto, ¿no? Podríamos hablar de el saber sabio, por ejemplo, en el caso de la suma, podríamos tener este saber sabio, como aparece aquí, en la Facultad de Matemáticas, en la que se nos define la suma desde un nivel de abstracción muy grande, muy cercano al lenguaje que utilizan los matemáticos y que están utilizando para seguir pues descubriendo nuevas propiedades, nuevos conceptos, nuevos axiomas, nuevos teoremas en las facultades de matemáticas. Evidentemente, presentar la suma de esta forma pues solo nos lleva al fracaso cuando estamos en cursos de primaria o de secundaria. Y es interesante comprender y hablar con propiedad cuando hablamos de la suma, pero también es importante comprender que es necesario hacer una transformación. Los primeros en realizar esa transformación son un grupo de personas que opinan sobre la enseñanza de las matemáticas en este caso. Dentro de ese grupo tenemos legisladores, tenemos colectivos profesionales, tenemos pues congresos o distintas asociaciones que van planteando que es necesario realizar una selección de contenidos dentro de ese saber sabio para ser presentados a los estudiantes en un determinado orden y siguiendo una determinada estructura o secuencia, ¿no? Aquí estamos hablando de que todos esos colectivos, pues normalmente suelen cristalizar todos los intereses y opiniones de esos colectivos en cristalizar en lo que es el currículo, ¿no? En la legislación vigente. En este caso, pues tenemos un ejemplo de cómo la legislación vigente ante el concepto de suma, pues incide, especialmente como vemos en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, en la necesidad de realizar operaciones con números naturales. Evidentemente, con esta nomenclatura, con esta legislación, no es posible llevar directamente el aula. Normalmente se reinterpreta de nuevo. Son en el aula los propios profesores encargados de la materia, los claustros, muchas veces las editoriales y los equipos que hay ahí, o personas que trabajan desde la red, ¿no? Como puedan ser personas que explican desde YouTube, etcétera, los encargados en transformar una vez más eso que les pide la legislación, en este caso, por ejemplo, trabajar las operaciones y proponer mediante una serie de recursos, mediante una serie de metodologías, cómo llevar esos contenidos al aula. Tampoco debemos olvidar que una cosa es lo que proponemos como profesores y otra cosa distinta es lo que realmente aprende el alumno. El alumno normalmente aprende en base a sus creencias, en base a su motivación, en base a su disposición emocional, a su capacidad de atención, a sus conocimientos previos y podemos ver lo que realmente está aprendiendo el alumno de ese concepto que tenemos que trabajar en las producciones que hace, en la verbalización, en los gestos, etcétera. Entonces es muy importante que el profesor comprenda y analice que su tarea engloba los cuatro aspectos de la transposición didáctica. Es necesario que el profesor conozca bien
y se observe lo que están realmente aprendiendo sus estudiantes, es necesario que el profesor diseñe situaciones o escenarios de enseñanza-aprendizaje útiles para que se pueda aprender, pero también es necesario que conozca el currículo y por supuesto es necesario que conozca lo que se entiende por saber sabio en las facultades para evitar transmitir a los estudiantes ideas falsas que luego son muy difíciles de eliminar. En ese sentido, el profesor actúa aquí desde fuera de esta transposición didáctica y le permite tener esta idea en la cabeza, comprender que debe conocer el saber sabio, que debe conocer la legislación, que debe conocer los recursos, las metodologías para llevar esa legislación a la práctica, pero que en última instancia debe entender cómo está aprendiendo su estudiante. Pues estas ideas de transposición didáctica van a resultarnos muy útiles a la hora de afrontar una educación matemática de calidad y espero que gracias a esta presentación y a este vídeo os haya quedado claro el concepto. Nos vemos en la siguiente grabación. Muchas gracias. Hasta luego.